Bienvenidos a esta nueva inmersión en las fuentes que nos habéis hecho llegar. Hoy, un tema que, marca a varias generaciones, El Rey León. Uf, totalmente. Un clásico con mayúsculas. Exacto, la de 1994 es. Bueno, un icono cultural, no hay duda. Pero, claro, luego llegó el remake de 2019. Sí, que fue un taquillazo, pero generó muchísimo debate, ¿verdad? Muchísimo. Y además, siempre está ahí esa sombra, esa pregunta que no se va. ¿Cuánto le debe la original a Kimba el León Blanco? La eterna pregunta, sí. Pues eso es lo que vamos a intentar desgranar hoy. Con los artículos, las críticas, los análisis que tenemos, vamos a ver las diferencias clave entre la peli del 94 y la del 2019. Vale. Y, por supuesto, meternos a fondo con lo de Kimba. A ver qué dicen las fuentes, qué son hechos y qué son más bien especulaciones. Separar el grano de la paja, como quien dice. Eso es, qué hace única a cada una. ¿Y qué hay de verdad en esa polémica tan famosa de Disney? Pues, vamos a ello. Venga. Si te parece, empezamos por lo más obvio. La tecnología, el estilo visual, es que el cambio es brutal. Hombre, es que no tienen nada que ver. La del 94, de Alers Minkov. Animación tradicional pura y dura. Dibujos a mano, esa expresividad. Bueno, y con toques de CGI pionero, como la estampida. Exacto, que para la época fue rompedor. Y enfrente, pues tienes la de 2019 de Jon Favreau. Que es una demostración de CGI hiperrealista. Casi un documental, ¿no? Totalmente. Usaron eso que llaman producción virtual, creando todo digitalmente con un detalle increíble, buscando ese rollo de documental de naturaleza. Tanto que hasta dudaban si llamarla animación o live action, ¿no? Sí. Fíjate, hubo debate interno en Disney, según dicen las fuentes, aunque técnicamente es animación 100% digital, claro. Lo que sí está claro es el presupuesto. Colosal, imagino. Una barbaridad. Y esa apuesta tan fuerte por el hiperrealismo, pues trajo cola. Claro, porque fue un logro técnico, eso nadie lo discute. Pero las críticas... Ahí está la cosa. Es la gran dualidad de la peli de 2019. Por un lado, las fuentes coinciden. Un hito técnico, visualmente espectacular, nadie lo niega. Pero la crítica principal, y casi unánime, fue que esa misma tecnología, ese realismo, limitaba muchísimo la expresividad de los personajes. Claro, un león real no pone las mismas caras que un dibujo animado. Exacto. No pueden transmitir emociones con la misma claridad ni con el mismo rango. Y las fuentes sugieren que, bueno, más allá de la limitación técnica, quizás las decisiones de dirección tampoco ayudaron a compensarlo del todo. Narrativamente, la versión de 2019 es muy fiel a la original. Sí. Sí. La estructura, las escenas clave, muchos diálogos, son prácticamente iguales. Casi un calco en espíritu, podríamos decir. Vaya. Pero sí hay ajustes, claro. Pequeños. Algunas escenas se alargan un poco. Por ejemplo, pues... ¿se da un poquito más de contexto a la rivalidad entre Scar y Mufasa o vemos un poco más de cómo Nala escapa del reino? ¿Detalles así? Vale, pero si la trama es tan parecida, ¿por qué esos cambios? ¿Aportan algo según las críticas? Pues mira, las fuentes apuntan a varias cosas. Por un lado, buscar un tono general un pelín más épico, más solemne, quizás menos infantil en algunos puntos, para que pegara más con la estética realista. Vale, darle otro aire. Eso. Y por otro lado, pues necesidades prácticas. Había que meter material nuevo, sobre todo la canción de Beyoncé, Spirit. Claro, necesitaba su momento. Exacto. Y también hay cambios en personajes como Rafiki, que está como menos excéntrico, menos cómico. Ya. Y algunos chistes de Timón y Pumba pues se suavizan o se cambian un poco para que no chirrien tanto con el realismo. Entiendo. Y la sensación general de la crítica era que esos cambios sumaban o restaban. Pues dividido. La pregunta que flotaba en muchas reseñas era si realmente añadían profundidad o si, bueno, simplemente ralentizaban un poco el ritmo o diluían la personalidad del original para hacer hueco a otras cosas. Como al reparto nuevo, quizás. Por ejemplo. O para justificar la existencia del remake más allá de ser una copia visual. Hablemos de las voces, porque en la original, tela. James Earl Jones, Jeremy Irons, Nathan Lane, Whoopi Goldberg. Uf, un elenco mítico. Le dieron una vida increíble a esos dibujos. Totalmente. Y en 2019 también tiraron de nombres potentes, ¿eh? Sí. Donald Glover, Beyoncé, Chiwetel Ejiofor,
Seth Rogen, Billy Eichner, John Oliver y James Earl Jones repitiendo como Mufasa, Mucho talento ahí también. sin duda. Pero volvemos al problema de antes, el realismo. ¿La falta de expresión facial? Exacto. Las fuentes dicen que, aunque las voces son buenas, competentes, al no tener esa cara animada que las apoye, la emoción depende casi toda de la entonación y de la música. Y eso es complicado. Mucho. Una crítica muy repetida era esa, que las voces, por muy buenas que fueran, no transmitían la misma chispa, la misma conexión emocional que en la original. Faltaba ese apoyo visual. Y eso nos lleva directos a la música, que en el 94, bueno, es historia del cine. Hans Zimmer, Elton John, Tim Rice. Absolutamente icónica. Circle of Life, Hakuna Matata, Can You Feel the Love Tonight? Temazos. Temazos atemporales. Y en 2019, Pues Zimmer volvió para supervisar la banda sonora. Se reutilizaron los temas clásicos, pero con orquestaciones nuevas, más grandilocuentes. ¿se mantuvieron las canciones originales entonces? La mayoría sí, con arreglos nuevos y las voces del nuevo reparto. Pero hubo añadidos. Beyoncé sacó un álbum paralelo, The Gift. Ah, sí. Con influencias africanas, ¿no? Eso es. Afrobeat, artistas africanos. Y de ahí salió Spirit, que es la única canción nueva que realmente se metió en la película. ¿Y Elton John? ¿Participó? Colaboró al principio, pero luego se quejó públicamente. Dijo que estaba muy decepcionado con el resultado final de la música, ¡Ostras! ¿Qué dijo? que había perdido la magia y la alegría del original. Palabras textuales, más o menos. Vaya tela. Qué curioso que algo tan clave como la música genere opiniones tan fuertes, ¿verdad? Totalmente. Es que toca una fibra muy sensible, ¿no? El recuerdo del original es muy potente. Sí. Y la recepción musical, según recogen las fuentes, fue así, muy dividida. Hubo gente que elogió la producción moderna, lo de las influencias africanas de The Gift, como un intento de actualizarla, Pero otros. pero otros muchos, incluyendo a Elton John, sintieron que no llegaba al nivel emocional de la original, que los arreglos nuevos o las interpretaciones pues no estaban a la altura. Y supongo que también entraría el debate sobre la representación cultural, ¿no? También, era una apreciación genuina de la música africana o, bueno, una apropiación un poco superficial para un producto global. Es un debate recurrente con estos remakes tan grandes. Recapitulando la comparación, entonces. 1994, aclamada por expresividad, música, corazón. 2019, técnicamente brutal, pero fría, ¿no? Esa es la crítica principal, sí. Fría, falta de alma, menos expresiva. ¿Y cómo se reflejó eso? En la taquilla y la crítica, imagino. Exacto, taquilla. Tambes, un éxito tremendo. La del 94 fue un fenómeno. Y la de 2019, bueno, rompió récords. Más de 1,650 millones de dólares. Una barbaridad. El poder de la marca y la nostalgia, claro. Indiscutible. Pero la crítica fue la noche y el día. ¿Ah, sí? La original tiene una aclamación casi universal, un 92% en Rotten Tomatoes, por ejemplo. Altísimo. ¿Y la nueva? Críticas mixtas, apenas un 50 y pico por ciento, muy bajo para una producción así. Qué curioso. ¿Y el público general? El público general fue más positivo, le dio una A en CinemaScore, que es muy buena nota. O sea, éxito comercial brutal, división crítica total. ¿A qué lo achacan las fuentes? Pues a lo que venimos diciendo. La sensación de que el remake era visualmente espectacular, sí, pero una copia muy conservadora en la historia, y que sacrificaba la emoción por el fotorrealismo. Innecesaria, fría, esas eran las palabras, ¿no? Esas eran las más repetidas, técnicamente impresionante, pero emocionalmente vacía. El éxito comercial parece venir de la potencia de la marca y del impacto visual, pero la crítica especializada ha hecho en falta, pues eso, el alma, la innovación, el riesgo, lo que hizo grande a la original. Vale. Creo que las diferencias entre las dos pelis quedan bastante claras, pero nos queda la otra gran polémica, la que afecta a la original del 94. Kimba. Kimba el León Blanco. La eterna controversia. La acusación de que Disney plagió la obra de Osamu Tezuka, Jungle Emperor Leo. Que aquí conocimos como Kimba.
Eso es. Es un tema recurrente. Por suerte, las fuentes que tenemos, incluido un análisis muy detallado que encontramos, Sí, uno muy exhaustivo. exacto, pues nos permiten mirar los argumentos con lupa. Pues vamos a ello. Un punto clásico. Los nombres. Simba, Kimba. Suenan parecido. Suenan parecido, sí, pero la explicación que dan las fuentes es bastante lógica, la verdad. ¿Cuál es? Simba es simplemente león en suajili, algo que encaja porque otros nombres también vienen de ahí. Rafiki es amigo, Mufasa parece que significa rey. Tiene sentido. ¿Y Kimba? Pues el personaje original de Tezuka se llama Leo, en Japón. Leo. El nombre Kimba se lo inventaron en el doblaje americano de los 60. Anda. ¿Para qué? Pues quizá para darle un toque más exótico o jugando precisamente con que sonaba parecido a Simba, que significa león. Era una práctica habitual adaptar nombres en los doblajes. Como Oliver y Benji, ¿no? Que eran Tsubasa y... Exacto. O Son Goku, que era Zero en algunos sitios. Pues lo mismo. Así que la conexión por el nombre parece más bien circunstancial o creada después por el doblaje. Interesante lo del nombre. ¿Y los personajes? Siempre salen las comparativas. Scar y un león malo de Kimba. Rafiki y un mandril viejo. Sí, esas imágenes comparativas son un clásico. Pero si las analizas según las fuentes... A ver. Venga. Leones protagonistas. Obvio, son historias de leones en África. Pero Kimba es blanco. Ya empezamos con una diferencia visual enorme. Cierto. El villano. Scar, el tío de Simba, lo comparan con Bubu, un león oscuro con cicatriz en Kimba. ¿Vale? Hay parecido superficial, oscuro, cicatriz. Pero las fuentes lo ven como... Tropos visuales de villano. Clichés, vamos. eso. Y las diferencias son gigantes. Bubu no es el tío de Kimba, no tiene una motivación clara, ni siquiera es el villano principal. Scar es puro Shakespeare. Celos, poder, relación directa con el héroe, nada que ver en el fondo. ¿Y los secundarios? Zazu, Rafiki, Pumba. Pues igual, Zazu es un tócolo, que el pájaro de Kimba es un loro, roles distintos, Rafiki es un mandril, sabio, místico, el de Kimba es un mandril viejo y cascarrabias. El bastón de Rafiki es clave, lo del otro es un palo puntual, Pumba es esencial y cómico, en Kimba hay jabalíes pero episódicos y serios. Nala y la leona interés de Kimba, relaciones y dinámicas diferentes. O sea que las similitudes son más bien genéricas. Exacto, del entorno africano, de arquetipos, pero los roles, las relaciones, el desarrollo, muy distintos. Vale. Personajes aclarado. ¿Y la trama? ¿La historia general? Ahí sí hay plagio. Pues aquí es donde las diferencias son todavía más grandes, según las fuentes. Abismales. Así. El Rey León se inspira claramente en Hamlet. Tío mata a rey, príncipe exiliado, vuelve para vengar. Una estructura clásica. Universal, sí. El padre de Kimba lo matan cazadores humanos. Kimba nace en cautividad, escapa, vuelve a la jungla y quiere crear una sociedad animal pacífica que adopte costumbres humanas como el vegetarianismo. Ostras. Y que se defiendan de los humanos. Hay tramas rarísimas, como que Kimba usa la piel de su padre como alfombra. Son historias radicalmente distintas en temas y desarrollo. Vale, trama y personajes diferentes. Sí. Y esas imágenes, esos planos que parecen clavados, Mufasa en las nubes y una escena igual en Kimba, eso es muy visual. Ajá. Ese es quizá el punto más impactante que desmonta la fuente esta que te decía, la del mundo de Soul. ¿Qué pasa con esas imágenes? Pues que resulta que la mayoría de esas comparaciones visuales tan famosas, las que parecen la prueba definitiva, vienen de una película de Kimba de 1997, ¿Cómo? 3 años después del Rey León del 94. No me digas. Sí, sí. O sea que sí hubo copia en esos planos concretos, fue al revés. La película de Kimba del 97 pudo haberse inspirado visualmente en el exitazo de Disney. Vaya, eso sí que le da la vuelta a la tortilla. Totalmente. Debilita muchísimo uno de los argumentos más fuertes y visuales de la acusación de plagio. Claro, si las imágenes más famosas son posteriores, la trama es distinta, los personajes también. Por eso Disney siempre ha negado la conexión. Más allá de decir que conocían Kimba, claro. Exacto. La postura oficial de Disney, y lo que respaldan estos análisis, es que El Rey León es una historia original, inspirada en Hamlet, en la vida animal, sí, pero original, y que las similitudes con Kimba son superficiales, coincidencias por compartir escenario, otros narrativos. Niegan el plagio porque las diferencias de fondo son enormes. Eso es.
Y porque la prueba visual clave parece que o no es válida o incluso apunta en dirección contraria cronológicamente. Es fascinante ver cómo se desmonta una polémica tan arraigada, ¿no? Y las fuentes que tenemos también comparan este caso con otros donde la línea es más fina, ¿verdad? Sí, mencionan otros ejemplos para que se vea la diferencia. Hablan de análisis que si ven pruebas muy fuertes de inspiración directa, casi copia, en casos como, no sé, Dark Souls y el manga Berserk. Ah, sí. Diseños, armas, escenas, Eso. O la película Cisne Negro y el anime Perfect Blue. que la estructura es muy parecida. Extremadamente. El guión, los giros, el arco del personaje, aunque el director lo niegue. Esos casos, según las fuentes, sí tendrían argumentos de plagio mucho más sólidos que lo de El Rey León y Kimba. Y también está el lado bueno, ¿no? La inspiración que sí crea cosas nuevas. Claro, el propio Rey León viene de una cadena de inspiración. Tienes el mito nórdico de Hamlet. El original, Siglos después, Shakespeare se inspira ahí para Hamlet. Mucho después, Disney se inspira en Hamlet y otras cosas para El Rey León. ¿y ahora? Y ahora, hace poco, la peli El Hombre del Norte vuelve al mito de Hamlet, a Hamlet. Y algunas fuentes dicen que hasta tiene ecos visuales del Rey León. ¿De verdad? Sí, en el diseño del villano, en la pelea final con fuego, recuerda a Simba y Scar. Es un ciclo. Es un círculo fascinante, sí, de reinterpretación constante. Totalmente. Y demuestra cómo funciona la inspiración cultural de verdad. Coges elementos que ya existen, arquetipos, historias, y los reinterpretas para crear algo nuevo, con identidad propia. A diferencia del plagio que solo replica. Exacto. Es el arte de contar las mismas historias universales, pero de formas nuevas. Muy bien, pues si hacemos balance final, por un lado, dos versiones de El Rey León. La del 94, clásico, expresivo, emocional, musicalmente icónico, El referente. y la de 2019, un espectáculo técnico, fotorrealista, éxito de taquilla, pero criticada por fría, conservadora y menos emocionante. Y por otro lado, la polémica de Kimba. Que a la luz de las fuentes que hemos visto, la acusación de plagio directo, pues parece que se cae. Las similitudes son superficiales, explicables por el contexto, por tropos o incluso por una influencia inversa en el caso de las imágenes. La diferencia con otros casos donde sí parece haber más base para hablar de copia es notable. Sí, según estos análisis, la diferencia es clara. Y para terminar, como siempre, una reflexión que nos dejan estas fuentes. Este ciclo constante, ¿no? Crear, adaptar, rehacer y luego debatir si es original, si es copia, si es homenaje, si, sobre todo, con obras tan queridas como esta. ¿Qué nos dice todo esto sobre cómo valoramos las historias? ¿Dónde ponemos la línea entre la influencia, la inspiración, que enriquece, y la copia que solo busca aprovecharse del éxito ajeno o de la nostalgia? Buena pregunta. ¿Cuándo una reinterpretación suma algo nuevo? ¿Y cuándo es solo una sombra, una cáscara vacía del original? Ahí queda eso. Algo para darle una vuelta.